Buenos días, hoy es martes 24 de marzo del 2026. Hoy vamos a retomar nuevamente lo que es el segmento del vaso para hablar de diferentes temas que nos permitan de una u otra manera entender qué es lo que está pasando en el país o cómo nos venden a nosotros las noticias, de cómo tenemos que entenderla, cómo tenemos que verla. Cada uno tiene sus opciones y sus opiniones. Cada uno escoge las noticias que quiere leer y que quiere ver. Hay gente que se molesta cuando ve publicaciones de otras personas porque no está de acuerdo con la posición de él. No todos somos iguales ni todos pensamos iguales. Y cada uno tiene el derecho a opinar y a razonar. El que opinen no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con esa opinión. Simplemente es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Y hacia eso es que nos tenemos que abocar como sociedad. Primero por respetar la opinión de las demás personas y entender la situación desde los diferentes puntos de vista y no cegarnos para solamente seguir o escuchar a X o Y persona, porque al final muchas veces las posiciones de algunos medios de comunicación van dirigidos a que el ciudadano se entretenga con una noticia sin darle el valor real a lo que está sucediendo en el país con otras situaciones. Veamos, en la Asamblea Legislativa se sigue la discusión del tema del etanol. Este es un tema que ya hace más de 13 años se había traído a colación y precisamente en la administración de Ricardo Martinelli, que todos sabemos que tiene intereses en el ingenio La Victoria, en Veraguas. Y nuevamente se retoma este tema. Ahora otra figura que está mencionada o involucrada en la actividad es el contralor Anel Flores, que tiene su ingenio en Alange. Y bueno, tenemos los ingenios tradicionales de la familia del Valle, de los Chiari, que son al final los únicos que pueden en este momento entrar a participar de una actividad relacionada con el etanol. Y no nos oponemos a la actividad del uso del etanol como tal, sino a la obligatoriedad. En el año 2013, cuando se aprobó aquella ley, se estableció la obligatoriedad. La demandamos en la Corte y entre consultas a la Corte y consultas a la opinión pública y el querer del ciudadano, la misma Asamblea Legislativa que hoy está discutiendo este tema y que nuevamente intenta poner la obligatoriedad, llegó a la determinación de modificar la ley y establecer que sería opcional. Y es lo más lógico. Estamos hablando de un libre mercado. Estamos hablando de la competencia, de permitir la competencia en donde el consumidor tenga al final la última palabra en decidir qué quiero usar y cuál me interesa usar. En este caso, en el tema del combustible. Obligarnos a ponerle combustible con etanol a nuestros vehículos no garantiza ni la funcionabilidad, ni sabemos si esas consultas ya se las hicieron a las aseguradoras, que son quienes van a tener que responder por daño de los vehículos que pueda producir este aditivo. Entonces, tú tienes que partir de la premisa de que el consumidor tiene que decidir cuál es su mejor alternativa. Y tú como mercado tienes que darle esas alternativas. Entonces, utiliza el combustible con etanol y el que quiere utilizarlo, que lo utilice. El que quiere utilizar su combustible tradicional, que lo haga, sin mayor problema, como se ha venido haciendo en la actualidad. Entiendo que detrás de la obligatoriedad está el negocio. Porque siempre los gobernantes, y especialmente los que nos gobiernan, pretenden utilizar la información y saber cuáles son las necesidades que tienen las personas. Y sobre esas necesidades comenzar a tejer negocios. Obligar a usar el etanol es como que mañana te obliguen a que si vas al supermercado tengas que comprar una bolsita de azúcar, independientemente de lo que compres, porque ahora obligas a que tienes que comprar el azúcar. Entonces, poco a poco se van apoderando del mercado y utilizando las instituciones como la Asamblea Legislativa para, por medio de ley, obligar al ciudadano a que tenga que utilizar el etanol. Y en ese sentido, en vez de estar discutiendo eso, ¿por qué el gobierno no discute qué medida va a adoptar con relación al aumento que hay en el tema del propio combustible como tal? Porque el tema de la guerra, aun cuando nosotros no participamos, pero indirectamente nos meten, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que no suba el costo de la canasta básica familiar, el costo del transporte. ¿Por qué? Porque al final el transportista está pagando más, aun cuando siempre se dice que cuando baja el combustible no baja el precio.
pero son decisiones que tiene el Estado que tomar. Y no salir como dice el presidente, que a él le da igual, que él no va a subsidiar nada, porque él prefiere mejor seguir pidiendo deuda para pagar más deuda y mantener una planilla completamente abultada, porque en eso es lo que se gasta la plata del gobierno, no en generar una política pública que vaya dirigida al bienestar social. En el otro lado tenemos la Defensoría del Pueblo. Se le acaba el periodo a Leblanc. El mismo Leblanc participa a una reelección. Aquí hemos hablado que las reelecciones no han sido buenas. Hablábamos de la Universidad de Panamá. Ahí casi que había un rector eterno. Bueno, la Defensoría del Pueblo tampoco puede jugar. Conozco a Leblanc, hizo su trabajo, pero tiene que venir el relevo, otra mentalidad, otro tipo de persona. Y entender que la Defensoría del Pueblo no es un bastión político para llenar planillas. Tiene que jugar un rol, pero la Asamblea también, en vez de estar peleando a quién va a poner, también tiene que darle las herramientas coercitivas para que efectivamente sirva de algo esa institución y no sea meramente un ente que sanciona moralmente. Si aquí la moral es lo que más se ha perdido en la administración pública. Así que entre los competidores hay diferentes abogados, diferentes personas con experiencia. Démosle un aire a la Defensoría del Pueblo, busquemos otras alternativas para que al final vean si defienden al ciudadano, pero sin una reforma a la ley, esa es una institución que no tiene mayor sentido. Otro tema, el derecho a réplica. El derecho a réplica es un derecho que ya está contemplado en la ley. Cuando un medio de comunicación emite algunos comentarios o alguna noticia que afecta a una persona que resulta ser falsa o atenta en contra de la moral, y esa persona tiene el derecho que se rectifique la noticia o que se dé su punto de vista, su aclaración. Pero desde el enfoque que lo están haciendo más bien dirigido a ciertos medios de comunicación y más especialmente por quien son los que lo están proponiendo o los que los están moviendo. Porque aquí hay intereses atrás moviéndose. Aquí no es que les preocupe, porque si hubiera preocupación empezaríamos por regular y reglamentar esto. Las redes sociales, en donde todo el mundo ataca y dice lo que le da la gana, crea una cuenta, te dice que eres de lo que tú quieras, la cierra, desaparece y eso quedó en el mundo. ¿Y quién te da el derecho a réplica? Nadie. El daño ya está hecho. Entonces, si le preocupa algo, veamos el tema de las redes sociales. Pero si lo que realmente quieren es tratar de torcer, manipular o controlar medios de comunicación, ese es otro cuento. Así que ese derecho de réplica, yo creo que hay temas mucho más importantes que ver esa situación, como por lo menos aumentar la pena a los actos de corrupción. Y al final vamos a terminar viendo el tema de la mina. He revisado uno de los informes de la auditoría y tiene su sustento y respaldo casi todo en los estudios de impacto ambiental de aquella época, de hace casi 20 años. Como la misma Corte Suprema dijo, no puedes utilizar un contrato de concesión basado en un estudio de impacto ambiental desfasado, antiguo y que no cumple las condiciones mínimas de las nuevas disposiciones, tanto legales como convencionales, que deben procurar evitar el daño al medio ambiente. Así que ese informe de auditoría realmente busca decir como que hay un cumplimiento, pero sin tener contrato y sin tener concesión. Señores del gobierno, no insistan con ese tema. El ministro Chapman dice que crecimos 4.4% y sin necesidad de la mina. Si dejan de robar, podemos crecer hasta un 6 o un 7%. Eso es lo que tienen que hacer, sencillo. Eso es todo.